quiero hablar hoy de las herramientas espirituales. Luto, llanto, humillación y ayuno. ¿Sí? Vamos a hablar de estas herramientas espirituales que el Señor nos volcó a través de su palabra y que hoy en día han caído en tal desuso. La iglesia de hoy en día le cuesta entrar en estas instancias de oración, ¿no? No simplemente, como hablaba yo ayer, decirle a Dios y contarle a Dios lo que me pasa, sino un diálogo, no un monólogo, sino un diálogo, sino escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, en la historia del pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, vemos que el Señor les ha dado grandes batallas, grandes, tremendas batallas. Vemos a un Moisés allí abriendo el Mar Rojo, vemos a una nación cruzando en seco, vemos a un Josué tomando la tierra prometida y vemos constantemente una nación tomando las armas y peleando en contra de aquellos pueblos que no eran que eran contrarios, esos pueblos enemigos que estaban en la tierra prometida y que ellos tenían que echar, ellos tenían que derrotar. Ahora llegamos a las instancias aquí en Nehemías, luego del cautiverio. Ellos caen cautivos por desobediencia a Dios. 70 años de cautiverio. Y luego del cautiverio el Señor le habla a un rey, al rey Ciro. Y este rey deja ir al pueblo de Israel a su tierra. Le permite regresar y hay 3 deportaciones y hay 3 regresos a la tierra prometida, ¿no? Y en uno de los regresos allí está Esdras, en uno Zorobabel, en el otro Nehemías, y allí están grandes hombres de Dios, ¿sí? Levantados por Dios para levantar nuevamente esa nación, levantar nuevamente el pueblo escogido por Dios. Pero en esta instancia, el pueblo de Israel no tenía ejército, no tenía armas naturales. Ellos utilizaron las herramientas y las armas espirituales. Vemos a un Nehemías que cuando se entera de cómo está la situación allí en Judá, llora, hace ayuno, hace luto, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice: me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Ellos allí en la tierra prometida, allí en medio de esos enemigos que querían derribar el propósito de Dios, que era volver a levantar la nación de Dios, estaban en medio de esa tierra, solo utilizando las herramientas espirituales. Dios había establecido una forma en que los hijos de Dios debían presentarse delante de Él, y esa ley que el Señor había formado y esa ley que el Señor había dictaminado no ha cambiado hasta el día de hoy. Vemos en Joel, si me acompañás, Elías, Joel capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Joel, gloria al Señor. Joel Joel capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: vístanse de luto, lloren amargamente, encargados del altar, organicen un día de ayuno, convoquen a una reunión de los ancianos líderes y de todos los habitantes del país en el templo del Señor y hagan oración. Joel capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 12, que dice: el Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida, regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llanto y lamentos. Fíjense lo que dice Daniel,
capítulo 9, versículo 3. Decidí orar al Señor y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza. Y esto no es solamente para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor asevera estas mismas órdenes para la lucha espiritual, para que su iglesia, para que su casa, para que su pueblo comience a guerrear aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, la forma en cómo tiene que el pueblo conquistar sus victorias. A veces pensamos que simplemente con venir a la iglesia ya voy a alcanzar la victoria, o simplemente pedirle una petición a algún hermano, o pedir una petición en la iglesia, o pedirle a algún hermano que ore por nosotros. Ya está, pasamos al altar, recibimos una oración y pensamos que ya está. Pero déjame decirte, iglesia de Cristo, que hay un orden establecido para la iglesia, y es que nosotros debemos buscar a Dios y debemos pedirle a Dios nuestras victorias a través de la oración, a través del ayuno, a través del llanto y a través del luto. Gloria al Señor. ¿Hace cuánto que no oras a Dios con llanto? Y cuando hablo de llanto, no hablo de pobre de mí, ¿no? No hablo de qué culpable, no, yo que tengo el problema. De la conmiseración. No hablo de conmiseración. Hablo de llanto por muchas veces no haber hecho lo que Dios me pidió. Muchas veces por haber hecho las cosas que Dios me dijo que no tenía que hacer. Muchas veces por llanto, por saber de que somos pecadores y que no somos merecedores de la gracia de Dios, pero aún la tenemos por gracia de Dios. ¿Hace cuánto no orás con llanto? ¿Hace cuánto que no ayunás? ¿Hace cuánto que no orás como realmente tiene que ser? Yo ayer explicaba la oración, acerca de la oración, y hablaba que la oración no es un monólogo. A veces nosotros pensamos que orar es, bueno, le entrego mis peticiones a Dios, lloro un poco y ya está. Y no es así. La oración es un diálogo. Yo oro a Dios, pero también escucho la voz de Dios. Le permito a Dios que me conteste, que me diga, sí, en este momento contesto tu petición. No, en este momento no la contesto. En este momento es no, y recibo el no de Dios, pero escucho la voz de Dios. Eso es orar. Entrar en comunión con Él, entrar en intimidad, decirle al Señor, Señor, me pasa esto, y que el Señor te diga, no te hagas problema porque yo estoy con vos. Escuchar esa voz que me alienta, que me anima, escuchar esa voz, saber que está ahí. ¿Cuántas veces entramos en oración y entregamos nuestras peticiones, y cuando entregamos esas peticiones ya nos vamos a nuestras actividades y no le damos el tiempo a Dios para que Él nos hable? Déjame decirte que oración no es esto. Oración es diálogo, oración es escuchar la voz de Dios, oración es escuchar que Dios me habla a través de su palabra, a través de esa voz que se graba en el corazón y que me dice, hijo, espera, hijo, seguí, hijo, dale que falta un poco, dale que falta poco, la victoria todavía no la ves, pero falta un poco. Y le damos el lugar a Dios para ese diálogo, ¿no? Y ayer yo decía cuántas veces nos pasa de hablar con alguien, estar con alguien hablando, y esa persona está en cualquier otra cosa, está pensando, quién sabe dónde está su mente, y te dice, bueno, sí, y ni te escuchó, ¿no? ¿Cuántas veces Dios sentirá lo mismo? Una de las herramientas principales de la iglesia es el diálogo con Dios. Dios te tiene que escuchar en medio del problema. Dios te tiene que escuchar en medio del clamor. Dios te tiene que escuchar y vos tenés que escuchar a Dios. Amén, amén. Fíjate en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 4, versículo 8, de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Gloria al Señor, gloria al Señor. Santiago, vamos. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que dice. Acérquense a Dios, purifiquen su corazón,
derramen lágrimas por lo que ha hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto, que haya llanto. Yo cuando leía estos pasajes decía, Señor, ¿será que no hemos aprendido cómo pedirle al Señor? ¿Y qué es lo que la Biblia me enseña con respecto a mi petición? ¿Qué es lo que Dios me enseña con respecto a la oración? ¿Cómo tengo que orar? ¿Y cómo tiene que ser esa oración en medio de la dificultad, pero también en medio de la bendición, en medio de lo que Dios quiere hacer en mi vida? Oración, llanto, luto, ayuno. ¿Sí? Estas son disciplinas espirituales que están en desuso, como lo decía recién. Disciplinas que muchas veces no tenemos en cuenta. Y aquellos que practicaron, déjame decirte que aquellos que practicaron estas disciplinas espirituales alcanzaron grandes victorias. Yo no sé cuál es la situación que vos estás atravesando, pero déjame preguntarte algo. ¿Querés alcanzar tu victoria? ¿Querés alcanzar la victoria? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu economía. ¿Querés alcanzar la victoria en tu matrimonio, en tu hogar? No sé, con tus hijos. Déjame decirte de que nuestros antiguos, los patriarcas, esos grandes héroes de la fe no se equivocaron. No se equivocaron al utilizar estas herramientas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no lo sabemos, y por eso estás aquí y por eso vas a ver la cantidad de versículos que te voy a pasar, que Dios requiere un quebrantamiento. Dios requiere de nosotros purificación. Dios requiere de nosotros santificación, herramientas espirituales para llegar al cielo. A veces queremos llegar al cielo, pero no pagar ese precio. A veces queremos llegar, que Dios escuche nuestra petición, que Dios toque el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, que el Señor cambie. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Utilizamos estas herramientas? Los grandes héroes de la fe, los grandes personajes bíblicos lo usaron y alcanzaron grandes victorias. Fueron enormemente bendecidos. Esdras, Nehemías, Zorobabel, en aquel entonces alcanzaron reedificar una nación en ruinas solo con las disciplinas espirituales. Solo con disciplinas espirituales. No había ejército. Había poca gente. Allí Nehemías se puso a llorar, a clamar, a orar, a ayunar. Se puso en luto. Derramó su corazón, se puso en quebrantamiento. Iglesia, aprende a utilizar estas herramientas. Estos hombres pudieron levantar una nación en ruinas a través de estas herramientas espirituales. Yo no sé si vos estás en ruina, yo no sé si tu familia está en ruina, yo no sé si tu economía está en ruina, pero si hay ruina en tu vida, comenzá a ejercitar estas herramientas. Comenzá a quebrantarte delante del Señor. Comenzá a humillarte, como habíamos hablado ayer. Humillarse es agacharse. Humillarse es someterse. Humillarse es decir, Señor, yo no puedo, pero vos sí podés. Con todo lo que yo tengo y lo que soy, no puedo, pero vos sí podés en mí. Herramientas espirituales. Y el pueblo de Israel lo había entendido. Y lo había entendido muy bien. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, como ellos buscaron a Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo perseguido desde sus comienzos y hasta el día de hoy. Es un pueblo que muchas naciones quieren exterminar. Sin embargo, ellos recurrieron y recurren a las herramientas espirituales. Ayuno, oración, luto, llanto, gloria al Señor. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara. Lo que es raro para nosotros, para el mundo, para nosotros es de bendición. Para una persona que llora allí en el mundo,
es tristeza y es dolor. Pero para nosotros el derramarnos en llanto, en luto, en quebrantamiento delante del Señor es golpear los cielos y que los cielos se abran. Amén. Amén. Vamos al luto, vamos al llanto. ¿Hace cuánto tiempo no nos volcamos a Dios con estas disciplinas? No es un tema para gente muy nueva, pero aquellos que son nuevos, comenzá con esto cuando eres, ¿sí? Eso sería bárbaro, aprenderlo ya desde el primer día que vengo al Señor, ¿no? Porque nosotros venimos pidiendo. Y cuando Dios ve un corazón quebrantado, Él no se puede resistir. Él no se puede resistir. David era un hombre que se derramaba con lágrimas delante de la presencia de Dios y no le fue mal. Es más, obtuvo victorias. Fue un hombre que amaba a Dios y que Dios lo amaba, porque él se derramaba delante de la presencia de Dios. Salmos capítulo 6, versículo 6 dice: Señor, toda la noche estuve llorando hasta que mi cama quedó bañada en llanto. En llanto. ¿Será que está mal que la Biblia me hable reiteradamente del llanto? ¿Será que está mal que yo ore a Dios y me quebrante? Déjame decirte que es una de las armas más poderosas que puede tener la iglesia de Cristo en este tiempo. Oración con llanto, oración con quebrantamiento, oración con humillación, oración con santificación, con purificación. Salmo 39, 12. Fíjate lo que dice este salmo. Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. ¿Qué dice la palabra? Vamos de nuevo. Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. A veces pensamos que el pedirle a Dios es como ir y comprar algo en el almacén. Voy y le pido y ya está. Pero Dios demanda algo más de nuestra oración. Dios demanda algo más de nuestra petición, de nuestra comunión con Dios. Él quiere que nos derramemos en su presencia. Él quiere que te derrames en su presencia. Él quiere que aprendas a derramarte, a quebrantarte en su presencia. Y Él lo toma como algo agradable. Salmo 6, capítulo 8. Aléjense de mí, perversos, porque el Señor, ¿qué ha hecho? ¿Ha escuchado mi llanto? No dice, ha escuchado mi oración. Ha escuchado mi llanto. Tremendo, ¿no? Wow, tremendo. Tremendo cuando uno se mete con Dios. Iglesia, atrévete a meterte con Dios. Orar no es simplemente pronunciar palabras. Orar es meterte con Dios. Comunión con Dios, quebrantamiento, oración y llanto. Job, capítulo 16, versículo 20. Fíjate lo que dice. Te voy a pasear por toda la Biblia para que veas que es un principio del reino de los cielos. Mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios, dijo Job, ¿no? Y Job estaba ahí en un tremendo lío, en un tremendo problema. Estaba ahí. Terrible la prueba que tuvo que pasar este hombre. Pero como consecuencia, Job capítulo 42, versículo 5. Fíjate lo que dice. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Job declaró que él en su llanto buscaba a Dios, y él buscaba a Dios en realidad, Dios lo escuchó y él pudo realmente ver a Dios. Él pudo realmente ver a Dios, ver la voluntad de Dios. No la entendía, porque ¿quién va a entender semejante calamidad? Pero él pudo ver a Dios y pudo tener un encuentro personal con su Dios. Iglesia, acostúmbrate a meterte en la oración profunda. Esta semana que vamos a entrar en una semana de ayuno y oración,
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, desde la mañana hasta la tarde, vamos a estar aquí clamando y metiéndonos en oración, y metiéndonos en llanto, y metiéndonos en luto, y metiéndonos en la misma oración y en el mismo quebrantamiento de la oración. ¿Podés entender lo que te digo? ¿Hace cuánto que no buscamos a Dios de esta manera, en profundidad? ¿Hace cuánto que no buscas? Por ahí vos sí lo buscas así, pero hay tantos que no lo buscan. Y la iglesia se ha desacostumbrado a este ejercicio, el ejercicio de la oración profunda, el ejercicio de la oración con profundidad, de entrar y meterte en la oración, y meterte en la comunión, y meterte en la intimidad, y quebrantarte delante de Dios. Llanto y luto. Ezequías, el rey Ezequías, un día Dios le dijo: arregla tus cosas, pon en orden tu vida porque vas a morir, ¿no? Imagínense si Dios te dice hoy eso: arregla tus cosas porque mañana. ¿Qué hizo este hombre? Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2 y 3. ¿Sale aquí en la pantalla? ¿Sale en el versículo? Gloria al Señor. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro, oró al Señor, y el rey se echó a llorar amargamente. ¿Cómo se echó a llorar? ¿Cómo oró al Señor? Con llanto, gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando él oró y lloró amargamente? Vino la contestación de Dios. Vino la contestación de Dios. Y Dios le dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Voy a sanarte. Qué tremendo poder ver esta herramienta que Dios le dio a la iglesia, que Dios le dio a su pueblo allí en el Antiguo Testamento, y que cuando estos hombres de Dios la usaron, alcanzaron sus victorias, alcanzaron eso que tanto le pedían a Dios, alcanzaron la petición de parte de Dios, porque no es simplemente hablar, sino meterte en comunión con Él. Gloria al Señor. Esta gente luchaba sus batallas con las herramientas espirituales. ¿Cómo enfrentamos nuestros gigantes? Allí voy a la pregunta. ¿Cómo enfrentas tus gigantes? ¿Cómo enfrentas tus problemas en casa? ¿Con llanto? ¿Con oración? ¿Con ayuno? ¿Con confrontación? ¿Peleando? ¿Enojado? ¿Cuánto lo hemos hecho? Enojados, con ira, enojo. Dios hablaba tanto a mi corazón y yo le decía: Señor, qué tremendo, porque a veces no nos damos cuenta de que nosotros, cuando clamamos a vos, vos ya nos das la victoria. Y muchas veces nosotros peleamos en lo natural con nuestros problemas, peleamos en lo natural y en lo terrenal, en lo que pensamos, en lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Pero iglesia, déjame enseñarte que Dios nos da otra herramienta distinta, que es la oración con lágrimas, con llanto, con quebrantamiento, con luto. Gloria al Señor, gloria al Señor. Al rey Ezequías le sirvió derramar su corazón su corazón con lágrimas. Dios le contestó y siguió viviendo. Dios le perdonó, le extendió su vida, ¿no? Siguió viviendo. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos esta herramienta al alcance de nuestras manos y no la usamos? Y no la usamos para enfrentar lo que el enemigo ha puesto delante de ti, para enfrentar lo que el enemigo ha puesto delante de cada uno de nosotros. Hay una lucha constante para el cristiano. El enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces nosotros, por no utilizar estas herramientas, le permitimos al enemigo que tome partido de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestro trabajo,
de nuestra alma, de nuestra mente, por no orar correctamente. Si todo el Antiguo Testamento nos habla de la oración, del llanto, del ayuno, ¿por qué no lo vamos a ejercitar? ¿Por qué no vamos a tomar autoridad y nos paramos firmes y comenzamos a tomar estas herramientas espirituales? El enemigo te va a adormecer. El enemigo lo que va a hacer, te va a decir, bueno, no es necesario orar tanto, no es necesario ayunar, ayunado media horita. No. Este pueblo se derramaba en ayuno, en oración. Y ayer hablé acerca del libro de Jonás, de Nínive. Hasta los pequeñitos, hasta los animales entraron en ayuno y en oración, y Dios vio ese clamor y lo tomó y les perdonó la vida, perdonó esa nación. ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos? Si escuchó a esa nación pagana que se arrodilló delante de Dios y pidió perdón y ayunó y oró, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros? Pero por ahí no utilizamos las herramientas correctas. Por ahí no estamos en sintonía con lo que Dios quiere y con lo que la palabra de Dios me manda y con lo que la palabra de Dios me enseña. Ora a Dios. Y si es grande la prueba, y si es grande el pesar, y si es grande el clamor, comienza a llorar delante de su presencia. Pero no llorar por mí, porque pobrecito de mí. No, llorar porque realmente vos querés ser libre de tu pecado, que el Señor te perdone, que el Señor perdone a esta nación, que el Señor libre a la gente del pecado. Comienza a interceder en lágrimas, en llanto, porque es aceptable para Dios. Es aceptable para Dios. Lamentaciones capítulo 2 versículo 18 dice: invoca al Señor de corazón, grita con todo tu corazón, que tus lágrimas corran como un río día y noche. No te detengas, no permitas que tus ojos se detengan. ¡Wow! Tremendo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Entra una mujer, estaba Jesús allí en la casa de un fariseo, y esta mujer entra con un perfume costosísimo, y lo derrama a sus pies y llora y limpia allí, enjuga los pies del maestro con sus cabellos. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? ¿Qué es lo que le agradó a Jesús? ¿Ese perfume costosísimo? ¿Qué es lo que le agradó a Jesús? No fue ese vaso de alabastro quebrantado. Fueron esas lágrimas. Fueron esas lágrimas de arrepentimiento. Fue ese corazón quebrantado que se postró a los pies del maestro. Aquel fariseo ni agua le había dado al maestro para limpiar sus pies. Pero esta mujer se derramó delante de la presencia de Jesús. Se postró, se humilló, se sometió, lloró, limpió sus pies con sus cabellos. Se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Y qué alcanzó esta mujer de parte de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Pasó a vida eterna por un quebrantamiento, por un llanto, por un sometimiento a Dios. ¿Cuántas veces nos creemos altivos y que estamos haciendo bien las cosas? Y Dios muchas veces nos tiene que quebrantar. Muchas veces decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Muchas veces Dios nos tiene que quebrantar. Porque a veces estamos tan altivos y pensamos que estamos tan en el centro de la voluntad de Dios que nos olvidamos de esta parte. La humillación, el quebrantamiento, el llanto, la búsqueda de la presencia de Dios. Iglesia, ¿qué quiero decirte con esto?
Métete en oración con Dios. En esta semana que comenzamos, no simplemente expidas palabras. No simplemente digas palabras. Métete con Él. Métete con Él. Aúna con Él. En llanto, en ayuno, en oración, en quebrantamiento. Porque son las herramientas que Dios te dio para alcanzar la victoria. Son las herramientas para que la iglesia pueda haber muchas almas salvadas. Porque ese es el ministerio que Dios te dio a vos y a mí. Muchas personas que le conozcan antes de que Dios un día nos demande. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Señor, clamé de día y de noche para que la gente te conozca. ¿Qué hiciste con las herramientas espirituales que te di? Y no sé, estaba enojada o enojado y por eso no oré. No. Métete con Dios, sometete a Dios, humillate como esta mujer del vaso de alabastro. Es tremendo, tremendo lo que pasó allí. Tremendo, y a veces no lo podemos ver. Vemos un simple vaso de alabastro. No. Hay un quebrantamiento. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Entendés lo que te digo? Quebrantamiento interior. Llanto, lágrimas, luto. Y vos me puedes decir, ay, pero Dios, qué malo, quiere que yo llore. No te estoy hablando de ese llanto malo, te estoy hablando de entrar en la misma presencia de Dios. Si vos entraste en la presencia de Dios, vas a poder entender lo que yo te digo. Esa carga que Dios pone en nuestros corazones por aquel que todavía no le conoce. Cuando comenzamos a orar en la iglesia era muy pequeña. Y empezamos a orar por gente, por músicos, por ministros, por obreros. Y había un clamor en aquellas personas que estábamos orando. Y había un dolor en el corazón. Porque cuando vos comenzás a meterte con Dios, comenzás a sentir lo que Dios siente por la gente. Comenzás a sentir el dolor de Dios por aquel que se pierde. Y en la oración y en la intercesión comenzábamos a clamar y a llorar delante de la presencia de Dios. Y comenzábamos a clamar por aquellas personas que iban a venir y que se iban a convertir. Quebrantamiento interior, llanto, luto. ¿Cómo luchás tus batallas? No voy a dejar de preguntarte a lo largo de toda la prédica. ¿Cómo luchás tus batallas? ¿Con lágrimas manipuladoras? ¿O con lágrimas por lo que muchas veces hemos ofendido? Por las veces que hemos entristecido el corazón de Dios, alejándonos de su voluntad, alejándonos de Él, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, por no humillarnos, por no bajarnos y someternos. Realmente cuando lo buscas, lo estás buscando de todo corazón. Jacob luchó con un ángel, ¿sí? ¿Con qué armas habrá enfrentado Jacob al ángel? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Con qué armas habrá enfrentado Jacob al ángel? Oseas capítulo 12, versículo 4. Fíjate lo que dice Oseas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oseas capítulo 12, versículo 4. Dice, sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. ¿Qué herramientas utilizó Jacob en la lucha con el ángel?
Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Gloria al Señor. No te detengas en lo básico en la oración, simplemente en la petición. Métete con Dios como se metió Jacob con el ángel. No lo dejó ir hasta que lo bendijera, hasta alcanzar esa bendición. No dejes ir a Dios hasta que alcances tu milagro. A través de clamor, a través de llanto, a través de ayuno. No dejes ir al ángel. Seguí el ejemplo de Jacob. Lloró, clamó, hasta que lo bendijera. Iglesia, tenemos que aprender a entrar en otro nivel de oración. Otro nivel de oración. Esa oración de guerra. Esa oración que se mete con Dios. Cuando vos te metes con Dios, Dios te habla. Dios te contesta. Dios se mete con vos. Aleluya. Jesús, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios. Jesús oró, llorando y suplicando a gritos. ¿Y Dios qué hizo? Respondió sus oraciones. ¿Cómo oraba Jesús según Hebreos? ¿Cómo oraba? A ver. Llorando. Y no solo llorando, suplicando a gritos. Hoy estaba hablando con una persona y ella me decía: todo este tiempo de guerra que he tenido en mi vida, de lucha, he llorado tanto. Y he llorado a gritos. Y a mí me sacudió porque yo ya había preparado la palabra. Y ella me decía: he llorado hasta a gritos para ver la victoria. Y hoy siento que Dios me llevó a otro nivel. A otro nivel. Iglesia, acostúmbrate a pedirle a Dios como corresponde, como la Biblia nos muestra, como la Biblia nos enseña, como Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, oró a Dios, lloró a Dios suplicando con gritos. Si Él lo necesitaba hacer, ¿vos lo necesitas hacer? Por supuesto que sí. Si Jesús lo necesitó hacer, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo no vamos a alcanzar nuestras victorias si no es a través de este modo de orar a Dios? Iglesia, Dios te da las herramientas. Está en vos y en mí tomarlas. Está en vos y en mí tomar estas herramientas espirituales para alcanzar victorias. Y para alcanzar victorias para otros también, para interceder por otros, con clamor, con dolor, con ayuno, con llanto. En Dios no es malo el llanto. La mujer con el vaso de alabastro alcanzó vida eterna a través de ese llanto. La nación de Israel alcanzó victoria a través de ese clamor. El pueblo de Nínive, pagano, hasta los tuétanos, alcanzó el favor de Dios con el ayuno y el clamor, con el llanto. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Levanta tu mano. Segunda herramienta espiritual: humillación. Y ayer hablamos de la humillación. Esto va en contra de la corriente, va en contra de lo que me dice el mundo. ¿Cómo te vas a humillar ante esa persona? ¿Cómo te vas a humillar? ¿Cómo te vas a dejar humillar? No, eso es lo que te dice el mundo. Pero la Biblia te muestra de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre y tuvo una muerte de cruz, que era una muerte completamente avergonzante. Una muerte vergonzosa. Sin embargo, Él se humilló. Y la Biblia dice de que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy está a la diestra del Padre.
¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Humillar. La definición dice bajar la cabeza, someterme. En la oración, sometete a Dios. No con altivez, sino con humillación. Con humillación. Esdras capítulo 8, versículo 1, Esdras 8:1. Di órdenes de que todos ayunemos y nos humillemos ante nuestro Dios. Le pedimos a Dios que nos protegiera en el camino y Él oyó nuestra oración. Fíjate que Esdras le agrega al ayuno y a la oración la humillación. El postrarse, el agacharse, el someterse, el decir: Señor, en este tiempo estoy atravesando este momento difícil, pero en medio del momento difícil yo me humillo ante tu presencia. Yo me humillo y clamo y busco tu presencia. Ojalá pudiéramos entenderlo, iglesia. ¿Por qué soy tan exhaustiva con los pasajes bíblicos? ¿Por qué soy tan exhaustiva? Porque quiero que veas que esto está en la palabra de Dios. Que esto es una herramienta que Dios le dio a su pueblo y que la ejercitamos muy poco. Y que vamos a comenzar esta semana a ejercitar estas herramientas espirituales. Acab, un rey malvado, un rey tremendo. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 22. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Acab, Primera de Reyes. Gloria a Dios. Capítulo 21, versículo 22. Fíjate lo que dice. Dios le dice a Acab: voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel, ¿no? Dios le dice a Acab esto, y fíjense lo que hizo este rey despiadado, este rey malvado. Versículo 27. Saltamos al versículo 27. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, ¿qué hizo Acab? Este hombre tan malvado rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, o sea, se vistió de luto, e hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Y fíjate lo que le dice Dios: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? ¿Viste cómo Acab se ha humillado delante de mí? Un rey malvado. Malvado. Y Dios dice: por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras viva. Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras viva. Si un rey tan malvado mueve la mano de Dios, este rey después siguió haciendo sus maldades, ¿no? Siguió con su vida. Pero si Dios perdonó ese error, si Dios perdonó ese pecado, ese gran pecado, por la humillación, ¿cómo no nos vamos a humillar? ¿Cómo no vamos a tomar esta herramienta tan importante? Tan importante. Muchas veces con nuestras oraciones no impactamos a Dios. Queremos llegar a Él con herramientas que el mundo nos brinda, ¿no? Y muchas veces pensamos que vamos a sorprender a Dios. Déjame decirte que no sorprenderás a Dios con tus fuerzas. Vas a sorprender a Dios con tu oración, ayuno, quebrantamiento, luto, humillación. Gloria al Señor. Quiero dejarte grabado esto bien en tu cabeza. Gloria al Señor. Levanta tu mano. Tercera herramienta, y con esto terminamos. Tercera herramienta espiritual, poderosísima. El ayuno. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas,
capítulo 20, versículo 3. 23, gloria al Señor. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. ¿Qué iba a pasar? Le llegaron informantes a Josafat de que había ejércitos moabitas, de los amonitas, de los meunitas, ¿sí?, que iban a venir en guerra contra la nación de Israel. ¿Qué hizo él? ¿Qué determinación tomó? Que Judá ayunara. Ordenó a todos en Judá que ayunara. ¿Y cuál fue la contestación de Dios? Versículo 17. ¿Vamos bien con los versículos? Versículo 17. El 16 te voy a leer. No sé si está en la pantalla. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita quien era descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, le dice este hombre. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Mañana, le dice Dios, marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Sin embargo, a ver, repetí conmigo. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Y observen la victoria del Señor. Una vez más fuerte. Y observen la victoria del Señor. Porque eso es lo que Dios te dice a vos. Cuando vos ayunás y orás, quédate quieto. No te enojes, no te molestes. No te enojes conmigo. No me recrimines, dice Dios. Quédate quieto y mira mi victoria. Cuando nosotros nos atrevemos a utilizar esta herramienta, la victoria ya es de Dios y el accionar es de Dios, no es tuyo ni mío. Eso es lo que el Señor le dijo a Josafat. Y si el Señor se lo dijo a Josafat, te lo dice a vos en esta noche. Quédate quieto. No vas a tener que luchar. No vas a tener que pelear. Quédense quietos. Observen la victoria del Señor. Iglesia, es tiempo que nos pongamos de pie. Es tiempo que nos pongamos de pie en la oración, en las herramientas espirituales. Por ahí no alcanzamos las peticiones porque no estamos orando como corresponde, con santificación, con purificación, con quebrantamiento. Por ahí no estamos ayunando y orando con lágrimas, con gritos, con súplicas como lo hizo Jesús. Quizás estamos pidiendo superficialmente, pero la Biblia me dice que te metas, que te humilles, que te sometas, que entres y te metas con Dios como Jacob lo hizo y no dejó ir al ángel hasta recibir la bendición. No dejes de orar a Dios hasta recibir la victoria. No dejes de orar a Dios hasta recibir la bendición, porque la bendición está, porque la promesa de Dios está aquí en su palabra. La victoria es de Dios y la victoria te la da Dios. Pero si vos te mantenés en ayuno, si vos te mantenés en súplica, si vos utilizás las herramientas espirituales. Gloria al Señor. Iglesia, abrí tu corazón a esta palabra. Esta palabra es una palabra poderosa. Es una de las herramientas del reino de los cielos. Muchas veces usamos las herramientas humanas y aquí no sirve. No sirven las herramientas humanas con Dios.
Las herramientas que tenemos que usar son las herramientas espirituales. Y eso lo entendió Esther. Mira por todo lo que te voy recorriendo. Fíjate, todos los personajes, todas las citas bíblicas. Esther capítulo 4, versículo 15 y 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. ¿Y qué pasó? Dios libró al pueblo de Israel. Dios libró a los judíos de un exterminio. La profetisa Ana, le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda estar pasando. La que estaba en el templo cuando Jesús fue presentado. Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Ana estaba en el templo, permanecía allí en el templo de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. ¿Y ella qué es lo que pedía? Ver al Mesías. ¿Y qué vio? Vio al Mesías. La profetisa Ana, una mujer ya de edad avanzada, ella anhelaba ver al Mesías. Y vio al Mesías. Oración, ayuno, luto, prácticas espirituales. Era algo habitual en estos personajes bíblicos. Era algo habitual en estos héroes de la fe. Y ellos alcanzaron sus victorias. Efesios capítulo 6, versículo 18. El Nuevo Testamento, para que vos no me digas, bueno, no, eso era para el Antiguo. No, el Nuevo Testamento. Oren y sean persistentes en sus oraciones. Muchas veces oramos 1, 2 veces. No está la petición, no está contestada y me desanimo y bajo los brazos. Y bueno, ya está. No. Persistentemente. En el camino del Señor, la clave está en la perseverancia, en la persistencia. La iglesia del Nuevo Testamento utilizaba estos recursos. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y Saulo para la obra. Apártenme. Mientras ellos ayunaban y seguían ayunando y seguían orando, no dejaban el ayuno, no dejaban la adoración, no dejaban la oración. Dios se revela en medio de las disciplinas espirituales. Lucas capítulo 11, y con esto termino. Versículo 8. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará de lo que necesites. Debido a tu audaz insistencia, sigan pidiendo, sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y las puertas se les abrirán. Yo no sé qué es lo que vos entendés con respecto a esta palabra, pero lo que yo te quiero decir y quiero dejarte en claro es que debemos meternos con las herramientas correctas. Muchas veces las luchas y las batallas no las vencemos porque utilizamos las herramientas incorrectas o utilizamos las herramientas de una mala forma. La Biblia me enseña que con la perseverancia, con el meterme con Dios, con el suplicar, con el llanto, con la súplica, con la oración, con el ayuno, con el llanto, con el grito, el Señor te da su victoria. El Señor te da tu victoria. El Señor ya te dio tu victoria. Pero comencemos, iglesia, a levantar las herramientas correctas, a utilizar las herramientas espirituales, a ponerte de pie con las herramientas que Dios te dio, que están explícitas aquí en la palabra, que están escritas y que a lo largo de toda la Biblia el Señor nos muestra que es la forma correcta para alcanzar nuestras victorias, que es la forma correcta para alcanzar el próximo nivel. ¿Querés crecer en el área espiritual? ¿Querés crecer en Dios? ¿Querés adentrarte en los ríos de Dios? Como lo dice Ezequiel, métete con Dios y Dios se va a meter con vos. Métete en ayuno y oración y el Señor te va a dar la victoria. Métete en humillación, quebrantamiento y llanto y el Señor
va a abrir el mar rojo y el Señor te va a llevar a esos niveles espirituales que tanto anhelas. ¿Por qué no te pones de pie?